Hola, si tú o alguien que cuidas padece cáncer, seguramente la palabra inmunoterapia ha aparecido en las conversaciones con el especialista. Es un tratamiento que ha transformado la oncología moderna y mi meta hoy es explicarte de forma clara cómo funciona, pero sobre todo, cómo puedes colaborar activamente en el manejo de los posibles efectos secundarios. Antes de que empieces a preocuparte por los posibles efectos tóxicos, una aclaración. La mayoría de los efectos adversos de la inmunoterapia son leves o moderados y, por suerte, son reversibles si se detectan y se abordan pronto y bien. Tu papel como vigilante es clave. Todos sabemos que la función del sistema inmunitario es defendernos de amenazas, ya sean microorganismos o células anormales, incluidas las cancerosas. Las células T son particularmente interesantes. Reconocen, atacan y destruyen a las células malignas a través de un mecanismo de llave cerradura. Entonces, ¿por qué el cáncer logra crecer e invadir nuestros tejidos? El cáncer es un adversario astuto y ha desarrollado la capacidad de ocultarse o de influir en otras células para suprimir la respuesta inmunitaria. Lo hace aprovechándose de unos mecanismos naturales del cuerpo llamados puntos de control inmunitario. Estos puntos de control, como el CTLA4 o el PD1, actúan como frenos del sistema inmune para evitar que ataque por error a las células sanas, lo que se llama autoinmunidad. El problema es que las células cancerosas pueden aprovechar este sistema para apagar a las células T y así evitan ser eliminadas. Aquí es donde entra el ingenio de la inmunoterapia moderna, concretamente los inhibidores de puntos de control inmunitario, ICI. Estos medicamentos son anticuerpos monoclonales que bloquean esa señal de desactivación. Para entender mejor qué son anticuerpos monoclonales, sirvámonos de una analogía. Si el sistema inmune normal es como un ejército que dispara a todo lo que parece enemigo, los anticuerpos monoclonales son como francotiradores entrenados para dar justo en el blanco que necesitas, sin afectar lo demás. Si comparamos la quimioterapia, que usa medicamentos para destruir directamente las células que se multiplican rápidamente, causando daños en las células sanas como las de los folículos pilosos o el tracto gastrointestinal, la inmunoterapia opera de forma completamente diferente, actuando sobre tu sistema inmunitario, no sobre el tumor. La inmunoterapia potencia tu sistema inmunitario para luchar, permitiéndole reconocer, atacar y eliminar de forma muy precisa las células cancerosas en todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo logran estos medicamentos tan inteligentes despertar a nuestro ejército sin que se confunda demasiado y nos cause problemas? El riesgo, aunque manejable, proviene justamente de su mecanismo de acción. Cuando se eliminan las barreras naturales que regulan el sistema inmunitario, este puede volverse demasiado activo y empezar a atacar partes sanas del cuerpo, lo que provoca efectos secundarios conocidos como eventos adversos inmunitarios que pueden afectar a casi cualquier órgano o tejido. Los síntomas más comunes que debes vigilar incluyen la fatiga, un cansancio extenuante, síntomas cutáneos como erupción o picazón importantes y problemas gastrointestinales como la diarrea si es especialmente grave con sangre o mucosidad. Otros órganos frecuentemente afectados son los pulmones, vigila la tos o la dificultad para respirar, y las glándulas endocrinas como la tiroides, lo que puede causar síntomas como aumento o pérdida de peso o náuseas, vómitos. Los médicos clasifican la gravedad de estos síntomas en una escala que va del grado 1 leve al grado 4 muy grave. Los casos leves o moderados, grado 1 y 2, suelen tratarse solo con medicamentos sintomáticos, sin interrumpir el tratamiento. Por ejemplo, para el picor de la piel, prurito, se pueden usar cremas con corticosteroides tópicos. Si la diarrea es de grado 1, se maneja con antidiarreicos como la loperamida. El objetivo es identificar y tratar cualquier efecto antes de que progrese a un grado severo. Si los síntomas son graves, grado 3 o 4, es posible que el tratamiento se detenga temporal o permanentemente.
Y es en esos casos cuando se requiere administrar corticoides orales o intravenosos para suprimir la respuesta autoinmunitaria. Es reconfortante saber que el uso de estos medicamentos o incluso la suspensión definitiva del inhibidor de puntos de control no parece afectar negativamente a la respuesta a largo plazo del cáncer. Una de las particularidades de estos tratamientos es el momento en que aparecen los efectos. Generalmente se presentan unas semanas o meses después de empezar la terapia, incluso hasta un año después de que haya terminado la infusión final. La acción más importante que puedes tomar, tú o tu cuidador, es comunicar a tu equipo oncológico la aparición de cualquier síntoma nuevo o el empeoramiento de uno que ya tengas tan pronto como sea posible. No pienses, ya le diré al doctor la próxima semana. Llama cuanto antes. Pero ¿y si tu sistema inmunitario ya tiene una condición previa, como una enfermedad autoinmune o un órgano trasplantado? Esta es una pregunta muy válida, pues tradicionalmente estos pacientes se excluían de muchos ensayos clínicos. Hay que ser honestos. El riesgo de exacerbar una enfermedad autoinmune existente o provocar el rechazo de un órgano trasplantado es una preocupación real, ya que se teme que la estimulación inmunitaria se dirija contra los tejidos sanos. Sin embargo, los datos clínicos en la práctica real están siendo alentadores. Por ejemplo, en pacientes trasplantados, aunque los datos son complejos, se ha sugerido que algunos inhibidores anti-CTLA4 como el ipilimumab podrían tener un menor riesgo de rechazo que otros. A veces la estrategia incluye simplificar la inmunosupresión o combinar los ICI con otros tratamientos para maximizar la eficacia antitumoral y manejar el riesgo de rechazo. Incluso en pacientes con infecciones virales crónicas como VIH o hepatitis que suelen excluirse, hay casos publicados que han demostrado que la inmunoterapia es viable, aunque requiere una monitorización exhaustiva. Para ir terminando, aunque el sistema inmunitario puede ser peculiar en muchos casos, estos tratamientos han resultado ser seguros y efectivos, máxime si colaboras activamente vigilando tu propia salud. Esta información no busca sustituir el asesoramiento médico personal, pero sí enriquecer la conversación con él y que entiendas mejor estos tratamientos tan prometedores. Nada más por hoy, salvo desear que vaya muy bien. Muchas gracias.